Capítulo 2. Todos miraban al latente con expresiones confusas, algunos estaban preocupados por su estado, mientras que otros estaban curiosos de cómo el sujeto en primer lugar podía estar tan tranquilo, ya que a juzgar por sus heridas, habría perdido mucha sangre, pero ahí estaba, sentado como si nada estuviera pasando. Kazuma no negaría que se sentía incómodo siendo el centro de atención por culpa de su compañero. Mientras que el otro trío estaban igualmente algo preocupadas por el latente, puede que no conozcan al sujeto a fondo, pero eso no quería decir que no tuvieran cierta empatía por él, o por el miedo de sacar un cadáver del gremio en cualquier momento. Darkness se sentía especialmente culpable, ella pensaba que pudo haber evitado que su compañero se hiciera tal daño, ella debió ser quien sufriera, era su deber como paladín defender a los demás, pero había fallado ese mandato autoimpuesto, ella veía la expresión tranquila del latente y solo podía sentir respeto, seguramente Gael estaba pasando por el peor dolor que pudiera sufrir, y él ocultaba su expresión de dolor para que sus compañeros no se preocuparan. Gael, aunque parecía no importarle en lo absoluto ser el centro de atención, se dio cuenta de que sus compañeros en cambio se encontraban incómodos. Entiendo que esté hecho un despojo, pero no es para tanto, dijo Gael con un tono lo suficientemente alto para que el gremio completo lo escuchara, todos habían volteado a ver a otro lado mientras pretendían que nada había pasado. Gael, Kazuma había pretendido haberse aclarado la garganta para llamar la atención del latente, acción que funcionó pues Gael ya lo estaba viendo. Hoy en la mañana aceptamos una misión, si exorcizamos una mansión nos van a dejar quedarnos ahí, explicaba Kazuma mientras que el latente volteaba la cabeza en confusión, no comprendía a qué quería llegar el castaño. Dado a que compartiste, por no decir riste, tu recompensa con nosotros, entonces podrás mudarte con nosotros si ayudas a exorcizar, terminaba de explicar el castaño mientras veía al pensativo Gael. Él realmente no necesitaba descansar o comer, por alguna razón, aunque había dejado de ser un no muerto, aún tenía ciertas ventajas de serlo, como sería lo antes mencionado, pero no estaría de más tener al menos un lugar donde ir cuando no esté haciendo nada. Con sencillez, el latente asintió con la cabeza a lo dicho por Kazuma. Está bien, ve por tus cosas y nos vemos aquí cuando estén listos para ir, decía Kazuma mientras se ponía de pie junto a Aqua y Megumin, solo para irse sin decir nada más. De nueva cuenta, el latente y Darkness se habían quedado solos, aunque esta vez parecía que no había un ambiente tan incómodo, claro, si no contamos que Darkness no le podía quitar la vista de las heridas del latente. ¿No vas a ir por tus cosas?, preguntaba Darkness mientras desviaba la mirada algo avergonzada de las heridas del latente. No, la verdad no tengo algo de valor fuera de mis armas, decía el latente mientras parecía rebuscar algo entre sus bolsillos, la paladín realmente no sabía cómo seguirle la conversación al latente, no era que hubiera algún tema interesante para preguntarle. Cuando finalmente Gael había encontrado lo que buscaba, sacó un frasco de su bolso, el frasco parecía contener un líquido amarillo brillante, aunque parecía que no quedaba mucho de aquel líquido en el frasco, sin dudarlo, el latente dio un profundo sorbo al frasco, ingiriendo el líquido, Darkness iba a preguntar qué era eso que tomó, pero no le dio tiempo cuando se dio cuenta de que las heridas que estaban en su rostro habían desaparecido, y los moretones ya tampoco estaban, aún seguía habiendo cortes, pero no eran tan severos como los que antes estaban. Darkness comprendió al instante, era alguna clase de elixir curativo, aunque no sabía por qué había esperado para usarlo si aún tenía. Sin decir nada más, Darkness se levantó de su asiento mientras miraba al latente. Ya que no tienes algún lugar donde ir, ¿quieres acompañarme?, decía mientras que era vista por el latente, este último pareció pensarlo un poco antes de levantarse y asentir. Ambos habían salido del gremio, durante parte del trayecto no se habían dirigido una sola palabra, quizás la inseguridad de no saber de qué hablar con el otro, o decir algo que pueda incomodar aún más el ambiente. Pero Darkness había decidido ser quien rompiera el silencio. Entonces Gael, ¿de dónde vienes? Literalmente apareciste de la nada, dijo Darkness mientras continuaba caminando como si fuera una conversación casual, mientras que el latente no sabía qué se supone que tenía que decir. No recuerdo exactamente de dónde vengo, solo recuerdo que era un lugar llamado Lothric, a Darkness aquel nombre le pareció conocido, pero no era algún lugar que pudiera estar segura que conoce. ¿Dónde obtuviste habilidades así? Quiero decir, ¿dónde aprendiste tu método de pelea? Darkness había recordado la fiereza con la que el latente había enfrentado a Beldía. Darkness notó que la expresión del latente ahora era una más bien nostálgica, Darkness pensaba no seguir con aquel tema, ya que aparentemente era algo un poco sensible a juzgar por la expresión del latente, pero no lo pudo interrumpir cuando volvió a hablar.
Yo formaba parte de un grupo llamado Legión de los No Muertos. El estilo de pelea se basa en un ataque grupal, como los lobos cazando en manada, por lo que es necesario una buena coordinación entre todos para ser efectivos, pero en este caso, como soy solo yo, revertí las enseñanzas haciendo lo contrario. A Darkness le había resultado curioso saber acerca de aquel grupo, le había llamado la atención el nombre, pero había dejado que Gael continuara antes de que pudiera hacer preguntas. Gael notó eso, y entendió la duda en la mirada de Darkness. Sí, éramos un grupo de no muertos, pero no te confundas, nuestro grupo nació después de la muerte del lobo, quien murió combatiendo contra el rey demonio. Ahora Darkness parecía más sorprendida, no solo por haber escuchado de que alguien había combatido con el rey demonio, sino que de igual forma Gael le había dado a entender que era un no muerto. Eres un... Darkness no pudo terminar antes de que Gael la interrumpiera, esperando tal reacción por parte de la paladín. Sí y no, sigo teniendo algunos beneficios, pero de resto sigo siendo Uma. El latente no pudo terminar de explicar ya que había escuchado un gemido venir de Darkness, quien estaba sonrojada y se abrazaba a sí misma mientras veía emocionada al latente. ¿Eso quiere decir que conoces los métodos de tortura más crueles y desalmados existentes, y que estás infiltrado en esta ciudad para recolectar información? Por favor, deja a mis compañeras en paz, llévame para ser interrogada a la fuerza, decía Darkness mientras se abrazaba a sí misma con fuerza mientras tenía pequeños espasmos, parecía estar conmocionada por las razones incorrectas. El latente tenía la expresión en blanco mientras miraba a Darkness. Iba a aclararle que él no estaba ahí para eso que ella decía, pero no podía evitar sentirse raro al verla en aquel estado, y era incapaz de calmarla en ese estado. Cuando la paladín finalmente se había calmado, Gael le pudo explicar las cosas de la forma correcta, aunque por alguna extraña razón que el latente no comprendía, Darkness se decepcionó. Escucha, necesito que guardes esto como secreto, aunque ahora soy humano, puede que existan confusiones si alguien aparte de nosotros se entera. Darkness asintió con la cabeza mientras volvía a caminar. Estaban a punto de llegar al lugar donde se estaba quedando Darkness, cuando una duda surgió mientras caminaban. Disculpa Gael, pero si eres miembro de la Legión de los No Muertos, ¿no deberías estar con ellos? Preguntaba inocentemente la paladín mientras que el latente se detenía en seco, llamando la atención de la rubia. Yo deserte, le di la espalda a mis compañeros, dijo con sencillez mientras volvía a caminar como si no hubiera dicho nada. Darkness se sorprendió por lo dicho por el latente, sabía que desertar en cualquier clase de contexto estaba increíblemente mal visto, pero decidió no cuestionar a Gael y simplemente se limitó a disculparse por preguntar aquello. Ambos habían llegado finalmente al lugar donde se estaba quedando Darkness. Era una posada, aunque más bien parecía un departamento. El lugar era bastante regular, no era ni muy lujoso, ni como el establo en el que se quedaban los otros integrantes del grupo. El latente esperaba sentado en un sofá mientras escuchaba cómo Darkness guardaba cosas. No había nada del interés del latente, hasta que volteó su mirada a una mesa de noche que estaba al lado. Había un collar dorado con forma de escudo junto a una foto que supuso que eran Darkness y su padre. Algo a resaltar era que ambos vestían de forma estrafalaria. Esto no le interesó mucho a Gael. A diferencia de la insignia que reposaba en la mesilla, el latente dio un rápido vistazo a su espalda para asegurarse de que Darkness no lo estuviera viendo. Devolvió su vista a un collar tomándolo y comenzado a inspeccionarlo detenidamente. El collar era de un contorno con forma de escudo, mientras que en el centro había lo que parecía ser un escudo formado por alas de igual forma doradas. Gael no será el mejor identificando piedras preciosas, de hecho ni siquiera usaba anillos, pero podía decir con seguridad de que el material del que estaba hecho el collar era oro legítimo. El latente estuvo inspeccionando el collar unos segundos más hasta que escuchó un grito agudo detrás de él. Había volteado su mirada viendo a Darkness con una expresión entre sorprendida y asustada. Gael no comprendía el por qué Darkness lo veía así. El collar estaba intacto, había dejado el collar de nuevo en la mesa de noche mientras se levantaba y retrocedía un poco. Disculpa, solo lo vi y lo tomé sin preguntar, se excusaba el latente mientras notaba como Darkness bajaba la mirada y tenía una expresión sombría. Decir que Gael estaba confundido sería correcto, no entendía la actitud de la paladín por algo tan simple como haber visto un collar. ¿Así que lo viste? Darkness avanzó unos pasos mientras el latente la veía nervioso. Ver que exactamente qué.
Preguntaba el latente mientras retrocedía más pasos, encontrándose repentinamente con la pared que le impedía seguir retrocediendo. Para cuando se dio cuenta ya tenía a Darkness frente suyo. Hubo un silencio incómodo mientras el latente discretamente tomaba su daga en caso de que Darkness lo atacara. En un giro más bien predecible de los hechos, Darkness se arrodilló en súplica ante el latente, quien estaba sorprendido por el actuar de la rubia. Por favor, no le digas a nadie que soy de una familia noble, casi que gritaba la paladín mientras le suplicaba al latente, quien había aflojado su agarre de su daga mientras ponía una expresión en blanco viendo a Darkness. El latente no había llegado como otros reencarnados a aquel mundo, por lo que no se siguió el procedimiento estándar, que sería el de darle los conocimientos básicos acerca de aquel mundo y un arma para estar up. Eso, como suponer, significaba varias cosas. El latente no sabía leer y escribir el idioma de aquel mundo, y tampoco sabía absolutamente nada de las casas nobles, pero podía comprender el por qué Darkness le pedía eso. Gael jamás interactuó mucho con los nobles de Lothric, pero sabía que ser uno era extremadamente estricto en varios aspectos. No era como alistarse en el ejército claramente, pero conllevaba su responsabilidad. Ahora la pregunta que carcomía al latente, precisamente por lo anterior él comprendía la reacción de Darkness, pero ¿cómo es que una noble se había convertido en una aventurera? Exactamente por lo anterior, Gael sabía que no era para nada común que un noble se alistara en el ejército, quizás cuando estén en medio de una guerra, pero de forma voluntaria y en un lugar más bien tranquilo era bastante inesperado. Darkness se había asustado un poco por el grito que había dado el latente mientras se levantaba y le tapaba la boca. Escucha, no le puedes decir a nadie más que soy una noble, dejarían de tratarme como alguien normal y me tratarían como a una niña rica. Darkness decía lo último de forma despectiva mientras el latente asentía en comprensión separando la mano de Darkness. Está bien, quiero decir, no es como que conozca de qué familia noble vienes en primer lugar. Lo dicho por el latente había sorprendido a Darkness mientras lo veía con una expresión poco convencida. ¿De verdad no conoces a mi familia? El latente negaba con la cabeza nerviosamente mientras que Darkness seguía sin estar convencida del todo. Alejándose unos pasos, Darkness se recompuso mientras se aclaraba la garganta. Está bien, esto nunca pasó, ¿de acuerdo? Decía Darkness mientras el latente asentía. Realmente tampoco es como que tuviera una razón para andar contando los secretos de Darkness. Gael miraba cómo la paladín recogía la foto y el collar guardándolos en alguna clase de bolsa que llevaba cargando como si fuese una mochila. Seguido de eso, le hizo unas pequeñas señas al latente para que saliera junto a ella dándole a entender que ya había terminado. Gael entendió y había recogido su casco de la mesa de noche donde lo había dejado y había salido primero del cuarto, seguido por Darkness. Ambos iban de regreso al gremio sin mayores complicaciones. No hubo conversación la mayor parte del camino, exceptuando algunas cosas de las que Darkness puso al corriente a Gael. Lo más relevante sería que Kazuma murió porque se encontraron con el espíritu del invierno, o que habían conocido a una chica con pechos enormes y sumamente agradable. De hecho, había sido por un encargo que era originalmente para ella, por lo que habían conseguido mudarse a una mansión. Al latente le había llamado la atención ambas cosas. Quizás en algún momento pueda ir a matar al espíritu del invierno, y la descripción de la chica le había resultado familiar, en específico por la parte en la que decía que sus pechos eran enormes. Una vez ambos llegaron al gremio, el resto del equipo ya los estaban esperando. Vaya, al fin llegaron. Estuvimos aquí como 30 minutos, decía Aqua algo molesta viendo al dúo recién llegado. Notando que el latente ya no tenía heridas en la cara, cabe aclarar que durante todo este tiempo el latente no tenía su casco y mostraba su rostro solo con unas pocas heridas. Wow, viejo, realmente te ves mejor comparándote a esta mañana, dijo Kazuma mientras inspeccionaba superficialmente el rostro del latente al igual que Megumin. En fin, mejor apresurarnos antes de que se haga más tarde, decía Kazuma mientras comenzaba a caminar, comenzado a ser seguido por el resto de sus compañeros. El camino a la mansión fue algo largo, cosa que aprovechó el grupo para hacer algunas preguntas al latente. Algunas eran similares a las que le había hecho Darkness, pero daba respuestas más ambiguas, y otras simplemente se limitaba a no responder directamente. Esto había sido notado por la paladín, pero decidió no preguntar en aquel momento mientras seguían su camino. ¿Entonces tú mataste a esos 4 ogros?
Preguntaba inocentemente la pequeña maga mientras el latente la veía, parecía aliviado de que cambiaran las preguntas del estilo ¿de dónde vienes? Septiembre, aunque no todos eran ogros, también eran trolls, el primero no fue la gran cosa, me llevó apenas un día, y fue muy cooperativo dándome la ubicación del siguiente objetivo, por más que lo torturara no me decía dónde estaban los otros dos, así que supuse que simplemente no lo sabía, lo maté atravesándole la cabeza con mi espadón, ahora todos miraban interesados al latente, extrañamente ahora había sido más abierto contando su misión, cosa de lo que todos habían notado por la cara de satisfacción que había puesto mientras contaba su historia, cosa que por cierto había provocado un escalofrío en todos, pero aún estaban interesados en la siguiente parte. El siguiente fue un troll, él fue más inteligente que el otro, no se había rodeado de duendes, eran no muertos, en su mayoría caballeros y algunos magos, logré atravesar sus tropas, pero me habían dejado mal herido, él fue un hueso duro de roer, me rompió algunas costillas y podría jurar que también me agrietó el hueso de la pierna derecha, pero no dejé que eso afectara mucho al momento, lo que le faltaba de leal al otro lo tenía, se negó a darme información sobre sus compañeros, aun cuando estuve una semana torturándolo, sin descanso. Después de la tortura no lo mate, deje que se desangrara lentamente mientras aún sucumbía al dolor, todos seguían escuchando con atención el relato de Gael, era como si la mansión estuviese a kilómetros, y ellos estuvieran sobre un caracol, no mentirían diciendo que era agradable oír lo detallado que era Gael contando los detalles sobre la tortura, pero el morbo los obligaba a seguir prestándole atención. El tercero fue el otro troll, me llevó al menos 2 semanas saber en dónde estaba, aparentemente al anterior le había dado tiempo de mandar un mensaje a sus compañeros, y ahora ellos sabían que los estaba cazando, si el otro era inteligente este era un genio, en vez de rodearse de duendes de mierda, él tenía no muertos y algunos ogros de rango menor, lo digo así porque eran más sencillos de matar que el primer ogro, pero eso no quiere decir que me debía de confiar, por culpa de eso me atravesaron el estómago con una cuchilla de carnicero, de puro milagro no tocaron un órgano importante, aunque me gustara decir que aquel general estaba a la altura, era una mierdecilla de bilucha, solo era el estratega de los generales, incluso aunque midiera 2 metros más que yo se había echado a llorar en una esquina en cuanto me vio, sentí lástima al escuchar que inclusive se había puesto a sollozar, pero no dejé que me afectase y aún así le aplasté la cabeza con uno de los garrotes iba a hablar, decía tranquilamente, el resto solo lo veían con una combinación de sentimientos, por un lado se habían dado cuenta que Gael era sádico como la mierda, y que no le importaba matar a alguien que ya se había rendido con tal de terminar una misión, cosa que hizo que le tuvieran cierto respeto y temor a la vez, pero dejaron de pensar en aquello al darse cuenta de que Gael iba a terminar de contar su misión. El cuarto general fue el otro ogro, no sé qué le habrá dado a este que se fue a esconder en las ruinas de un coliseo, no sé para ese momento que tan lejos haya estado de Axis, pero maldición que el tipo se fue lejos, para aquel momento ya había perdido por completo la noción del tiempo, así que no estoy seguro de cuánto me llevó encontrarlo, pero en fin. Él no había sido muy diferente a sus compañeros, se había rodeado de no muertos y ogros de un rango inferior al suyo, la única diferencia, y bastante importante la verdad, era que tenía un dragón domesticado, quiero decir, no era un dragón de 12 metros de largo, era más bien la cría de uno, solo me llegó a dislocar el brazo, pero pudo habérmelo arrancado si no hubiera clavado mi daga en su ojo, había tratado de escupir fuego, o al menos eso pienso yo, pero solo había salido humo, esos momentos los aproveché para matar al dragón, atravesé mi espadón por su cabeza, pelear con aquel ogro fue increíblemente duro, más que nada porque para ese momento ya estaba hecho mierda, no podía sostener mi daga correctamente, no podía usar el espadón de la forma correcta, y por poco me partía en dos, pero usando milagros básicos logré recomponerme lo suficiente para terminar el trabajo, me tomó algo de tiempo orientarme para volver al pueblo, pero al final llegué, y para cuando meses desde que inicié la misión, todos veían al latente con expresiones fascinadas, pero al mismo tiempo dudaban de algunas cosas. No es porque no te crea, pero, si sufriste tanto daño con los anteriores ¿cómo es que no te desangraste antes? Preguntó Megumin lo que la mayoría habían pensado, ya que según el propio latente había sufrido heridas mortales, y esa clase de cosas no se curan en una semana o dos que digamos. Gael reflexionó un poco antes de mirar a la maga explosiva. Antes de ir a la misión, conseguí algunos elixires, para no depender únicamente de milagros de bajo nivel, decía seguro de su respuesta mientras los demás lo veían dubitativos. ¿Qué elixir no hecho por mí es tan bueno que puede curar heridas internas en segundos? Había cierto aire de grandeza en lo dicho por Aqua, pero tenía un punto, tuvo que ser un muy buen elixir para que lo sanara de heridas tan graves.
La seguridad del latente desapareció después de haber escuchado la pregunta de Aqua. Bueno, es un elixir que solo las personas de donde vengo pueden tomar, aunque más bien lo más correcto sería decir que son más efectivos en los míos, explicaba el latente solo siendo mirado con una expresión menos convencida por el resto de su equipo, exceptuando a la paladín quien ya había sido testigo antes del elixir que había tomado Gael, y como tuvo un efecto inmediato tratando sus heridas. Todos dejaron de cuestionar a Gael una vez llegaron a su destino. Era una mansión más bien pequeña, tenía 2 pisos y en su mayoría estaba hecha de ladrillos y piedra, lo que se esperaría de una mansión de la época medieval. Vaya. El cuartero veían la mansión sorprendidos, mientras que al latente no le parecía importar demasiado, estuvieron contemplando la casa por unos segundos antes de que finalmente Kazuma diera el primer paso para abrir la reja de metal contemplando el patio exterior. Wow, esto es realmente diferente comparándolo con el establo, decía Aqua viendo unos árboles plantados en el jardín. Sin esperar más, Kazuma usó la llave para abrir la puerta principal y entrar. El interior era lo que se podría esperar de una casa así, eran muebles de apariencia vieja, pero iban acorde con el lugar. Algo que había llamado la atención de Gael era que en aquella sala se encontraba una fogata apagada. Ya estaba pensando qué uso le podría dar, mientras tanto los demás solo veían sorprendidos todo el lugar. Kazuma usó algo de magia para encender las velas y que el sitio no estuviera tan apagado. Más tarde tendría que idear alguna forma de que no lo tuviera que hacer de forma manual. El primer piso no era la gran cosa, en su mayoría era la sala de estar y el comedor que estaban en el mismo cuarto, mientras que la cocina estaba en otro que se conectaba directamente con el comedor, y el resto era un baño algo grande y un almacén que realmente no les había llamado la atención al grupo. El segundo piso consistía en su mayoría de las habitaciones, eran un total de 6, así que una se quedaría sin usar. Algo que por alguna razón llamó la atención del latente, sería que en todos los cuartos había un baño propio, pero buena parte del piso consistía en una gran tina donde podían caber 5 personas y aún sobraría espacio. Era como si el lugar estuviese pensado para escenas incómodas donde 2 personas del sexo contrario se bañen o tengan sexo, aunque sus compañeros estaban más bien complacidos por la bañera termal que por las situaciones que ésta pueda conllevar. Antes de que el latente pudiera seguir pensando en aquello, sus compañeros se habían empezado a organizar las habitaciones. Todos ellos habían estado de acuerdo en que las habitaciones usadas deberían estar pegadas unas con otras y dejar que la sobrante fuera la de alguna esquina. Aunque habían pedido la opinión de Gael, este demostró que realmente se conformaba con cualquier cosa que fue aprovechada para dejarlo como el que estaría junto a la habitación vacía. Mientras ellos discutían su acomodo, Gael bajó al primer piso para ver la chimenea, pero más en específico, veía los trozos de carbón que habían ahí, dando unos rápidos vistazos para asegurarse de que no hubiera nadie viendo. Sacó unos cuantos huesos de su bolsillo, eran un total de 5 huesos que emitían una tenue luz amarilla, empezó a pulverizarlos, por decirlo de algún modo, mientras los extendía por toda la chimenea. Una vez terminó de esparcir los restos de los huesos, puso algo de leña que había al lado, disimulando en la medida de lo posible los huesos. Una vez había terminado, había sacado una espada corta de quién sabe dónde, poniéndola en el centro. Si todo salió bien, solo con poner un poco de maná la hoguera debería de funcionar, se decía a sí mismo mientras extendía la mano, haciendo que una pequeña flama saliera de la nada. La luz que emitía aquella hoguera era reconfortante para el latente, mientras notaba que sus dolores previos habían desaparecido. Solo para estar seguro, el latente sacó el frasco Estus, viendo que se había recargado por completo. El latente volvió al segundo piso, donde ya se habían decidido sobre el acomodo de las habitaciones. A él le había tocado junto al cuarto de baño, mientras que su otro vecino era la paladín rubia, seguido iba Megumin, Aqua y Kazuma. Todos asintieron a forma de estar de acuerdo con aquel acomodo, y simplemente cada quien fue a su respectiva habitación, mientras el latente quedaba solo en aquel pasillo. No sabía exactamente qué hacer ahora, así que decidió inspeccionar su habitación. Era como las otras habitaciones, contaba con una cama y unos muebles de noche al lado. A decir verdad estaban bastante vacía considerando el tamaño. Se había quitado su armadura dejándose únicamente el chaleco de cuero y los pantalones sencillos marrones, dejando la armadura en la mesa de noche perfectamente doblada.
Caminó a la cama, realmente como ya se había dicho, él no necesitaba descansar, pero no tenía nada más que hacer, así que se recostó en la cama viendo el techo de la habitación, tenía los ojos cerrados pero estaba despierto, realmente él no podía notar la diferencia entre la cama y el suelo de aquella habitación donde había estado atrapado por siglos, no porque la cama fuera incómoda o algo así, sino que más bien había olvidado cómo se sentía estar descansando sobre algo suave, y ya no distinguía las sensaciones. Estuvo pretendiendo dormir unas cuantas horas hasta que alguien había ido a tocarle la puerta, como el latente realmente no estaba dormido, se levantó para ver de quién se trataba, solo para encontrarse con Darkness quien lo esperaba. Cuando la paladín vio al latente no pudo evitar sorprenderse un poco, era la primera vez que lo veía sin su armadura, pero se aclaró la garganta mientras se recomponía devolviendo su mirada al latente. Esta noche yo voy a preparar de cenar, quiero saber si cenarás con nosotros, decía Darkness mientras veía de reojo el cuerpo del latente, notando que estaba cicatrizado por todas partes, y notando las cicatrices específicas sobre aquella misión que había realizado. Gael pareció pensar un poco antes de responderle a Darkness. Claro, ¿necesitas que te ayude con algo?, respondía el latente mientras veía que Darkness se alegraba un poco, pero ella negó con la cabeza. No es necesario, deja que me ocupe yo, decía mientras se retiraba siendo seguida por la vista del latente, quien simplemente entró al cuarto para tomar su daga, colocándola en su cinturón y ocultándola levemente con su ropa. El latente había bajado las escaleras e ido a la sala de estar donde se encontraba el resto del grupo. Los demás, cuando escucharon que alguien venía, voltearon su mirada solo encontrándose con la de Gael, quien parecía estar calmado. Algo a destacar era que todos como Darkness se sorprendieron levemente al ver a Gael sin su armadura, notando lo que Darkness había visto antes. Al latente no le importó la atención y se fue a sentar junto a ellos viendo la hoguera. Ahí seguía esa sensación reconfortante, y solo podía apreciar cómo sus dolencias desaparecían. Pareció que apenas estuvo ahí segundos, cuando Darkness los llamó para que fueran a la mesa, pero el latente más bien fue a la fuerza. El latente realmente no necesitaba comer, al igual que descansar no era algo que haya vuelto junto a su humanidad. Si aceptó ir a comer con el resto era netamente para conocerlos un poco más. Con la que había tenido más interacción fue con la paladín. Satou Kazuma le había parecido un chico más bien algo serio y reservado, aunque el latente podría afirmar que eso se debe más que nada a su presencia. Él aún no confiaba del todo en el latente, pero era algo que Gael comprendía y no culpaba al chico. Megumin había sido más abierta en presencia del latente, era bastante animada pero la mayoría del tiempo estaba calmada, y a juzgar por su reacción cuando se enteró de la clase de Gael, ella era la niña explosiva de la que había oído hablar. Y Aqua había sido quien en primer lugar posiblemente ni le interesara la presencia de Gael, aunque durante sus interacciones había sido más bien amable y honesta, no se limitó en ocultar su actitud fanfarrona y ególatra, aunque supuso que era más bien porque ella al ser una diosa contaba con mayor privilegio en aquel lugar, aunque pareciese ser que él y Kazuma eran los únicos conscientes de ese hecho, el resto solo la veían como una chica con el ego increíblemente inflado. Y por último, Darkness, siendo con quien más había interactuado era de quien tenía una impresión más sólida. En primera instancia la había parecido una chica fría y algo seria, pero interactuando más con ella había notado que era amable y atenta, incluso se había preocupado por Gael el día que se conocieron, haciendo un intento por convencerlo para que no fuera una misión peligrosa solo, aunque si tuviera que ser honesto, le incomodó un poco su forma de actuar cuando se enteró que fue un no muerto, como si en vez de sentirse asustada, se hubiera excitado por ese hecho. Todos habían tomado asiento en la mesa en silencio, realmente parecía como si no hubiera algún tema interesante, aunque Gael pudo notar como algunos le daban un vistazo rápido, mientras se servían. Era estofado de carne con verduras. El latente solo pudo pensar que no se veía tan mal cuando se llevó una cucharada a la boca, y realmente no se esperó aquel sabor. Lo que Gael esperaba era que sus papilas gustativas al igual que su tacto habrían muerto por tantos siglos sin comer ni un buen lugar de descanso, pero ahí estaba, pudo sentir el sabor de la carne combinado con las frutas, aunque le gustaría decir que lo disfruto, realmente no podía evitar comparar el sabor de las verduras con las hierbas verdes que consumía durante los combates. Bueno, pasos de bebé supongo, pensó el latente mientras se llevaba otra cucharada a la boca sin una expresión en particular mientras era observado expectante por cierta paladín. Darkness había cocinado para sus compañeros, ella trató de dar lo mejor de sí para que ellos pudieran apreciar su comida como ella quería. Una vez todos se sirvieron fue observando las expresiones de cada uno esperando ver expresiones de satisfacción.
Primero fue Megumin, quien claramente le había fascinado el estofado ya que había terminado tu plato en cuestión de segundos prácticamente, cosa que alegró en parte al paladín. Kazuma se veía complacido. Darkness supuso que sería porque hasta ese momento todo lo que había comido el castaño había sido del gremio. No quería decir que la comida que servían en el gremio fuera mala, pero había una diferencia entre algo hecho porque te pagaron por hacerlo, a algo que al menos está hecho pensado en ti. A Aqua pareció que también le había gustado, ya que al igual que Megumin había terminado su plato rápidamente, pidiendo más en cuanto terminó. Pero Gael no había expresado nada al probar la comida de Darkness, ni siquiera una pequeña sonrisa de satisfacción, o alguna mueca de disgusto, simplemente un rostro neutro. Por alguna razón, aquella frialdad del latente por la comida había afectado a la paladín, se había sentido un poco molesta e insatisfecha, incluso se hubiera conformado con una muestra de disgusto, pero nada, cosa que le molestó a Darkness. Una vez todos terminaron de cenar, el latente se ofreció a lavar los platos, cosa que nadie replicó porque realmente no querían hacerlo. Ya todos se habían ido a sus respectivas habitaciones, exceptuando al latente que estaba en la cocina solo. Qué curiosa es la vida, en un momento estoy matándome con mis compañeros, el siguiente estoy cazando ogros y trolls, y en otro estoy lavando platos, pensaba el latente mientras miraba concentrado el último plato. Pensaba una vez terminar ir a descansar en la hoguera un rato e irse a su habitación, pero sin venir a cuento. De un momento a otro el latente sacó su daga, lanzándola a una de las paredes, donde no había nada. La daga se había quedado profundamente enterrada, mientras el latente veía dónde se había enterrado. Puedo jurar que había alguien ahí, se decía a sí mismo mientras sacaba la daga de la pared. Era algo raro, no había escuchado nada, ni visto algo inusual para que actuara de tal forma, pero él estaba convencido de que había alguien detrás suyo, y no con buenas intenciones precisamente. Gael había terminado de lavar los platos restantes solo para salir de la cocina y tomar asiento frente a la hoguera. Él estaba increíblemente concentrado viendo cómo las llamas se movían, era hipnótico que incluso había perdido la noción del tiempo y no había notado que pasó 2 horas frente a la hoguera. Realmente le encantaba aquella sensación. Pero un grito proveniente del segundo piso lo sacó de su trance mientras se levantaba. Con prisa subió solo para encontrarse con Kazuma y Megumin, quienes parecían estar peleando por entrar al baño, cosa que confundió al latente dado a que, si no recordaba mal, cada habitación tenía su baño propio. Ambos ni siquiera notaron la presencia del latente hasta que este mismo se puso detrás de ellos viéndolos expectantes. Cuando finalmente se dieron cuenta de su presencia, ambos voltearon sus miradas solo para ver con terror al latente, cosa que solo confundió aún más a Gael. Maldición Gael, no te aparezcas así de la nada sin decir nada, decía el castaño mientras se recomponía del susto, pero al parecer ese suceso fue aprovechado por Megumin para entrar al baño antes que Kazuma, que al percatarse de eso trató de forzar la puerta para sacarla a la fuerza. Escuché un grito y vine a ver qué pasó, preguntaba el latente mientras que Kazuma se veía algo nervioso viendo a todos lados. Bueno, quizás no me creas, pero esta casa está embrujada y pues, me llevé un gran susto, decía Kazuma mientras aún nervioso veía a ambos lados del pasillo oscuro, aunque Gael no parecía sorprendido por aquello. ¿Entonces el grito de mujer fue tuyo?, decía el latente indiferente mientras Kazuma lo veía con una expresión en blanco. No, dijo con simpleza mientras miraba a Gael, quien no parecía convencido por la respuesta del castaño. Recomponiéndose, Kazuma se aclaró la garganta mientras veía de Gael. Espera, ¿no te has encontrado con los fantasmas?, decía Kazuma viendo la indiferencia de Gael, quien simplemente asentía con la cabeza. Cuando estaba lavando los platos sentí una presencia, le lancé mi daga y desapareció, pero en un inicio supuse que había sido mi imaginación. Luego recordé que en primer lugar teníamos que exorcizar esta casa, y de ahí alguno que otro trato de asustarme, pero a decir verdad, no es como que un fantasma me aterre, dijo con sencillez mientras Kazuma solo lo veía con una expresión en blanco. Maldito rarito, pensó Kazuma mientras devolvía su mirada al baño donde se había metido Megumin, notando que ella se estaba asomando por la puerta temerosa viendo a todos lados. ¿Ya no hay fantasmas?, preguntaba temerosa viendo al dúo, quienes negaron con la cabeza. Megumin había salido por completo mientras inspeccionaba meticulosamente a ambos lados, y miraba a Gael. Disculpa Gael, ya que tú eres un caballero mágico y así, ¿no tienes algún método para encargarte de los fantasmas?, preguntaba algo temerosa mientras se ocultaba detrás de Kazuma, quien se la había quitado a la fuerza. ¿De qué conozco métodos? Conozco algunos, pero digamos que no tengo lo necesario para hacerlo, decía mientras miraba a la maga explosiva, quien agachó su vista en decepción mientras devolvía su vista nerviosa a los pasillos oscuros.
Sin venir a cuento, desde el pasillo del lado contrario a las escaleras se escuchó como un tablón de madera crujía gracias a que alguien había pisado ahí. Ambos aventureros se ocultaron detrás del latente mientras este miraba hacia la dirección de donde había venido el sonido mientras ponía una mano en su daga. Del pasillo oscuro había salido una mujer con un vestido desgastado, estaba completamente pálida y su rostro era tapado con su cabello largo, parecía estar tarareando una melodía mientras avanzaba. Kazuma y Megumin estaban completamente pálidos, mientras que Gael miraba al fantasma indiferente, soltó el agarre que tenía en su daga y caminó hacia el fantasma, sorprendiendo a sus compañeros e inclusive al propio fantasma, quien dio unos pasos atrás no esperando que aquel sujeto se envalentonara tan rápido para acercársele. Una vez el latente estuvo frente al fantasma, extendió su brazo atravesando al fantasma donde se suponía que iría el pecho, aunque la expresión del fantasma estaba oculta por su pelo, podrían jurar que el fantasma había dejado su tono pálido y ahora estaba sonrojada. El fantasma se había retrocedido unos pasos mientras se sujetaba el pecho viendo al latente, mientras que Kazuma y Megumin lo veían con una expresión en blanco, volviendo su vista a sus compañeros. Gael los miraba confiado. No hay que temerle a algo que no puedes tocar y que él no te puede tocar, decía mientras volvía junto a ellos mientras que la mujer se iba como doncella insultada. El dúo no estaban convencidos por lo dicho por el latente, pero no pudieron decirle nada cuando se dieron cuenta que él se estaba yendo con dirección a su habitación. Espera Gael, ¿a dónde vas?, casi gritaba Kazuma mientras veía como el latente solo devolvía su vista al dúo. Bueno, me voy a mi habitación, no tengo nada que hacer aquí, dijo con sencillez mientras el dúo casi corriendo habían ido al lado del latente. Oye Gael, ¿me puedo quedar contigo esta noche? Yo me quedo en el suelo si es necesario, pero no me dejes sola. Chillaba Megumin jaloneando el brazo de Gael, quien solo la miraba algo incómodo, mientras que Kazuma solo seguía el ejemplo de Megumin. Son como niños pequeños, pensó para sí mismo Gael mientras suspiraba en resignación. Está bien, pero no hagan mucho ruido, decía Gael mientras caminaba hacia su habitación, siendo seguido por los temerosos pasos de Megumin y Kazuma. Fin del capítulo. Bueno, no negaré que me sorprende que este fanfic esté siendo más apoyado que el resto de los que he subido, quiero decir, los fanfics propios, claro. Antes de terminar esta cosa voy a hacer algunas aclaraciones en cuanto a la apariencia del latente, ya que considero prudente dejarlo en claro para que no haya confusiones más adelante. Como ya se había dicho, el latente tiene una piel algo bronceada, pelo largo gris cenizo con una trenza, y ojos rojos oscuros. Mide aproximadamente 1,90, haciéndolo el más alto del grupo, sacándole como 3 cabezas de alto a Darkness XD, tiene una nariz respingada algo grande, y por lo general sus ojeras lo hacen ver como alguien malhumorado, cuando realmente es su expresión neutra. Y como veo que a este fanfic le va mejor que al resto, voy a dejar una meta de likes, para ver si llegan. Si en menos de 3 días llegan a 25 likes en este vídeo, yo subiré el próximo capítulo de este fanfic la próxima semana. Puede que no parezca que subo vídeos cada 3 meses por lo rápido que subí este capítulo, pero es debido a que ya tenía escritos los anteriores de antes, y este justo lo terminé ayer, así que queda en ustedes ver que tan pronto quieren ver cómo Gael se parte de nuevo la madre. Sin más que decir, se la lavan.